Muy buenas noches. Seguimos estudiando a nuestro personaje bíblico Abraham. En esta lección 10, el título de esta lección se llama Abraham, una personificación de la fe. Abraham es el padre de la fe. Él había recibido una promesa y en esa promesa él recibía la, la posibilidad de ser de bendición para todas las familias de la tierra. Y aparte, Dios le prometió un espacio físico, geográfico, un lugar donde iba a vivir, ¿verdad? Y por supuesto descendencia, que se cumplió en Isaac. Y bueno, en la lección anterior vimos que la fe de Abraham no fue perfecta, era un hombre como común y corriente en el sentido de que también tenía dificultades. Su fe se ha debilitado y sin embargo Dios le había justificado porque él creyó en Dios. ¿Sí? Habíamos analizado el texto de Santiago capítulo 2 23 al 24 comparando un poco con Efesios 2 8 cuando el apóstol Pablo dice que es por gracia, no es por obras. Sin embargo, Santiago dice que, que esa fe fue acompañada por obra, pero ahí hicimos esa aclaración de que la fe interna se evidencia en forma externa con nuestras acciones, de manera que por sus frutos serán conocidos. Si alguien dice que es cristiano, pero no lo demuestra en sus hechos, eh, sabemos que solamente Dios sabe si la persona cree o no, pero los hechos demuestran lo que creemos internamente. No somos perfectos, Dios es perfecto. Y en esta lección vamos a analizar esa amistad que Dios tenía con Abraham. ¿Sí? Sabemos que la mayoría de las personas rechazan a Dios, pero qué lindo es recibir al Señor en nuestra vida y tener una amistad con Él, una relación, una comunión íntima con nuestro Creador. Qué privilegio con el Dios del universo, el Dios creador de todo. Él se relaciona con su creación. Abraham fue llamado amigo de Dios. Pero ¿cómo es ser amigo de Dios? Hay un relato fascinante en la Biblia del momento en el que Dios se apareció en forma humana a, a Abraham. Por supuesto, en el Nuevo Testamento, en San Juan capítulo 1, verso 14, también nos relata de que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Este pasaje que vamos a ver ahora está en el Antiguo Testamento, Génesis capítulo 18, versículos 1. Y en el primer punto de la amistad de Dios con Abraham, vamos a ver que Dios tuvo comunión con él. ¿Por qué? Porque llegó a su casa a comer con él. Abraham fue muy reverente y humilde con Dios. Vamos a ver esta parte de la historia, Génesis capítulo 18, dice así: el Señor se le apareció otra vez a Abraham cerca del robledo que pertenecía a Manre. Un día Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Entonces levantó la vista y vio a tres hombres de pie cerca de allí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. Mi señor, dijo él, si le agrada, deténgase aquí un rato. Descansen bajo la sombra de este árbol mientras les traen agua para lavarse los pies, ya que han honrado a su siervo con esta visita. Permítanme prepararles comida para que recobren fuerzas antes de continuar su viaje. Está bien, dijeron ellos, haz lo que dijiste. Entonces Abraham volvió corriendo a la carpa y le dijo a Sara, apresúrate, toma 3 medidas abundantes de la mejor harina que tengas, amásala y hornea pan. Luego Abraham corrió hacia el rebaño
Escogió un becerro tierno y se lo dio a su siervo, quien lo preparó con rapidez. Cuando la comida estuvo lista, Abraham tomó yogur y leche junto con la carne asada y sirvió la comida a los hombres. Mientras ellos comían, Abraham los atendía bajo la sombra de los árboles. Entonces vemos acá cómo reaccionó Abraham ante la visita de estos hombres. Él se acercó, se inclinó, se postró, le dio la bienvenida, les pidió que se quedaran, les ofreció comida. Ellos aceptaron y Abraham los sirvió de tal manera y incluso ahí bajo la sombra de los árboles estaba él en contacto con él. El Dios de la Biblia no es un Dios ausente. El Dios de la Biblia no es un Dios sin interés en la humanidad. Dios tiene una relación personal con Abraham. Y es el primer punto, esa amistad que él tiene con la humanidad. Es importante recordar que Dios es totalmente autónomo y es autosuficiente. Él no necesita del hombre ni de la creación. Es más, él puede deshacerse de la creación. Sin embargo, a él le place tener esta comunión con nosotros. Él, por su voluntad, él se acerca a nosotros. Él no tiene ninguna necesidad de hacerlo, pero lo hace. Él no necesita descansar, no necesita lavarse los pies, comer ni beber. Él es el único que sustenta todo el mundo. Aún así, él se rebajó a sí mismo para venir a la casa de Abraham, para pasar tiempo con él, incluso comer con él. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos en Filipenses capítulo 2, cuando Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y fue obediente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él dejó su lugar de privilegio y vino a nacer en un establo entre animales. Vino él, incluso ni siquiera al nivel de un ser humano, porque si nosotros analizamos cómo nacen la mayoría de los seres humanos, nos vamos a los hospitales, o aquellos que lo tienen en su casa son atendidos por profesionales, obstetras, pero sin embargo él nació en un establo entre animales, ¿verdad? Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, Jesucristo. Y aquí analizamos en el Antiguo Testamento cuando Dios descendió a visitar a Abraham. Abraham mostró acertadamente una gran reverencia por Dios, ¿sí? Era un cristiano respetable, por así decirlo. Era un anciano respetable con su familia de siervos bajo su mando. Sin embargo, cuando vio a Dios, perdón, cuando él vio a Dios, Abraham corrió literalmente. No caminó, sino corrió para encontrarse con él. Se postró ante él. Luego arregló personalmente que se preparara abundante comida y él mismo sirvió a Dios. Qué interesante este cuadro de esa cercanía de Abraham hacia Dios. Dios está en todas partes, Él es omnipresente y Él nos invita a tener esa comunión con Él. Qué interesante es cuando el hombre tiene esa predisposición de servir a ese Dios. Abraham se relacionaba también con Dios de manera íntima, de manera personal. Vamos a ver la segunda parte de este estudio que menciona que Dios eligió tener una relación auténtica con Abraham, revelándole su corazón. Continuamos con nuestra lectura, Génesis capítulo 18, versículos 16 en adelante. Y dice así: después de haber comido, los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma. Cuando salieron, Abraham caminó un tramo con ellos para despedirlos. Ocultaré mis planes a Abraham, dijo el Señor, pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él.
yo lo escogí a fin de que Él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré por Abraham todo lo que he prometido. Así que el Señor le dijo a Abraham, he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grave. Bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, eh, si no es así, quiero saberlo. Bueno, Dios definió cómo es tener una relación personal íntima o cercana con Él, compartiendo su corazón con Abraham. Y esto es impactante porque Dios mismo está atento a cómo reacciona el hombre. Y es más, Dios sabe las intenciones de nuestro corazón. Pero lo más asombroso es que Dios revela su intención para con nosotros. Él muestra, Él se revela, Él se da a conocer a través de su palabra. Dios es un Dios grandioso y al leer la Biblia encontramos su historia, sus planes, sus pensamientos, sus propósitos. ¿Cuál es su propósito para la creación, para nosotros? Él quiere tener una amistad con nosotros. Él es un Dios que se relaciona con su creación. Interesante. Dios y el hombre están en niveles totalmente distintos. Como Dios creador, Él tiene todo el derecho a elegir cómo relacionarse con la humanidad. Él tiene el derecho de decidir qué hacer con nosotros. Él decidió interactuar con nosotros, de relacionarse con nosotros. No hay una obligación por su parte. Él, por su voluntad, Él decidió hacer esto. Él siendo un Dios creador y nosotros su creación, Él decidió tener esta comunión, esta intimidad con nosotros, ¿verdad? Sin embargo, vemos la sinceridad de Dios en que es amigo de su propia creación, en este caso, amigo de Abraham. Dios eligió comunicarse y compartir sus planes con él. Cuando nosotros leemos la escritura, queridos amigos, hermanos, encontramos el plan de Dios y los planes de Dios son buenos. Eso lo encontramos en el libro de Jeremías. Los planes de Dios son buenos, ¿verdad? Y no hay ninguna intención mala en el Jeremías 29:11, por citar, ¿verdad? Los planes de Dios son buenos. Él no desea el mal. Es más, Él no quiere la muerte del impío. Él desea que todos procedan al arrepentimiento, que puedan acercarse a Él a través de los medios que Él ha establecido. Realmente hay un solo medio, hay una sola manera. Él da la iniciativa y Él se acerca al hombre. No es que el hombre busque a Dios, porque recordando, Romanos capítulo 3:10 dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay nadie, solo uno, y sabemos que es Jesucristo. Solamente Jesús es Dios, Él es perfecto y a través de Él podemos nosotros tener esta comunión con el Padre. No hay otra manera, no hay otro camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él mismo dijo en Juan 14:6, ¿verdad? Nadie viene al Padre si no es por mí. Algunas personas se preguntan, ¿por qué necesitaba el Dios omnisciente bajar para ver si Sodoma y Gomorra eran realmente tan perversas? Es cierto que Dios lo sabe todo, es su atributo, Él es omnisciente, Él sabe todo y que no necesita bajar para ver nada. Sin embargo, Dios quiere que veamos que no es un juez temerario, descuidado ni presuroso. Él es cuidadoso, meticuloso y comedido. Nadie sería capaz de culpar a Dios de ser azaroso
o de no actuar conociendo la situación real cuando Él juzga. Nuestro Dios es un Dios grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. Como Dios de toda la creación, Él no necesitó ser considerado con la humanidad de esta forma, verificando personalmente su comportamiento antes de juzgarla. Él, siendo Dios, podía directamente aniquilarle a todos, pero Él le dijo a Abraham esto, que iba a ver. Sin embargo, está en el carácter de Dios. Él es justo, Él es amoroso, Él es recto. Él es el estándar de lo que significa ser santo y bondad suprema. Dios eligió entonces comunicarse con Abraham y hablar con él de una forma íntima, de una forma personal, como un amigo. Y es lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Dios no es que quiere vivir una vida alejado de nosotros, Él está en todas partes. La pregunta es cómo nosotros respondemos ante Dios. ¿Será que podemos tener la actitud de Abraham de correr hacia el Señor, de servir al Señor, de dialogar con el Señor? Y eso se ve en nuestra vida diaria, hermanos, amigos. Si realmente buscamos al Señor a través de su palabra, a través de la oración, a través de la comunión. Y vamos a ver el último punto en esta noche, cuando vemos que Dios ofreció a Abraham la oportunidad de interceder y orar por Sodoma y Gomorra. Dios ofreció a Abraham la oportunidad de interceder y orar por Sodoma y Gomorra. Recordemos que en esa ciudad estaba su sobrino Lot. Después de que Dios compartiera sus planes con Abraham, se quedó rezagado mientras se marchaban los dos ángeles. Era casi como si Dios estuviera invitando a Abraham a hablar con él acerca del plan. Veamos lo que dice Génesis capítulo 18, versículos 22 en adelante. Los otros hombres se dieron la vuelta y se dirigieron a Sodoma, pero el Señor se quedó con Abraham. Abraham se le acercó y dijo: ¿destruirás tanto al justo como al malvado? Supongamos que encuentras 50 personas justas en la ciudad. ¿Aún así la destruirás y no la perdonarás por causa de los justos? Seguro que tú no harías semejante cosa, destruir al justo con el malvado, pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda, tú no harías eso. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? Y le responde el Señor, el versículo 26 de Génesis 18, le dice así: si encuentro personas justas en Sodoma, perdonaré a toda la ciudad por causa de ellos. Si es que encuentra personas justas, va a perdonar a toda la ciudad por causa de ellos. Abraham se dirigió a Dios con valentía y con respeto para suplicarle por Sodoma y Gomorra. Abraham sabía que Dios es un juez justo y recto. Por lo tanto, apeló al propio carácter de Dios, quien lo alentó accediendo a su petición. De hecho, Abraham persistió en su petición hasta que Dios accedió a perdonar a la ciudad si encontraba a 50 personas justas en ella. Una cosa que vemos en esto es que Dios es accesible. Él quiere tener una relación genuina con su creación y lo anima, lo alienta. Además, Él es intencional cuando permite que Abraham conozca su plan y no solamente le cuenta a Abraham cuál es su plan, sino que también lo anima a implicarse en este plan como un intercesor, como un mediador, pidiéndole a Dios que tuviera clemencia con Sodoma y Gomorra. Interesante, Dios nos da a conocer su plan a través de su palabra.
también nos hace partícipes de este plan de la salvación que encontramos en su palabra, que otras personas necesitan saber, que necesitan escuchar. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad. Esta responsabilidad no recae en una persona solamente. Muchos creen que la responsabilidad solo tiene el pastor o anciano, líder de la iglesia. No, cada creyente tiene esa responsabilidad porque somos partícipes del plan de Dios. Nosotros ya tenemos la salvación, ya tenemos ese perdón, la vida eterna. Entonces, quiere que también podamos compartir el mensaje. Nosotros podemos interceder a favor de otras personas. La decisión lo toma cada uno. El mensaje de Dios es claro. Él ama a todos y todos tienen esa oportunidad de acercarse a Él y tener esa comunión con Él. Necesitamos compartir este mensaje, ¿verdad? A través de este relato, Dios mostró a Abraham el tipo de relación que esperaba tener con Él. Como Dios planeó dar su bendición universal por medio de Abraham y de su familia. Él involucró a Abraham en lo que estaba haciendo. Dios estaba mostrando a Abraham lo que significaba ser amigo de Dios. Qué interesante este cuadro que vemos. La amistad de Abraham con Dios. Le muestra su plan y le hace partícipe, mostrando lo que hay en su corazón, pero al mismo tiempo le invita a interceder a favor de otras personas. Al fijarnos en la vida de Abraham, podemos aprender varias lecciones sobre lo que significa tener fe en Dios y ser amigo de Dios. La fe de Abraham, la fe de Abraham no es perfecta. Lo vimos en la lección anterior. Él flaqueó, él se debilitó, pero él nos da aún así la oportunidad para que nosotros podamos conocerle y no solo conocerle, sino también ser parte de su obra. ¿De qué manera? Intercediendo, participando de esa obra. Y qué privilegio tenemos nosotros que podemos compartir este mensaje de la salvación con, con otras personas. Y es más, la Biblia dice que tenemos que compartir este mensaje a toda criatura. Te hago una pregunta para cerrar esta parte del estudio. ¿Te consideras un amigo de Dios? ¿Te consideras una persona cercana a Dios? Y puede que no, puede que, es más, puede que estemos participando de las reuniones virtuales, puede que estemos asistiendo presencialmente, pero la pregunta es, ¿tu corazón está en sintonía con el corazón de Dios? En esa intimidad, cuando nadie te ve, ¿será que vos tenés ese compromiso de decir, yo quiero conocer a Dios? Estoy leyendo su palabra o estoy orando y dejo que Él me hable. ¿Será que soy partícipe de su obra y estoy compartiendo este mensaje? Y no solo es boca para afuera, sino que de corazón y demostrando yo primeramente que Dios es un Dios de amor. Solamente hago esta pregunta a modo de reflexión y que cada uno pueda tener su corazón en sintonía con el corazón de Dios. Muchísimas gracias, queridos amigos, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a continuar, todavía no termina esta lección apasionante. Vamos a hacer un resumen en la próxima lección. Vamos a ver todo lo que podemos aprender en esta lección 10 acerca de Abraham. Les esperamos entonces para ese tiempo. Amén. Muchísimas gracias.